noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Janina González. Soy integrante del grupo número 4. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es un conjunto de características de una persona y se manifiesta de una manera estable en la que podemos incluir sentimientos, pensamientos y conductas. Todas estas características diferencian a unos individuos de otros. Hay dos componentes de la personalidad, son el temperamento y el carácter. Con el primero, que es el temperamento, nacemos y el carácter es el que se va adquiriendo y modelando durante toda la vida. Existe una teoría de los 4 temperamentos básicos, el cual se origina de la idea que nuestra forma de ser depende de diversos tipos de materias o humores que se encuentran en nuestro organismo. Una de las principales figuras históricas en exponer la hipótesis de los 4 humores, que luego dio paso a la teoría de los temperamentos, fue el médico griego Hipócrates. De acuerdo a esto, existen los siguientes tipos de temperamentos, que son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. En la mayoría de veces somos una combinación de ambos, de 2 de los temperamentos, es decir, tenemos 2 características de los dos temperamentos, donde uno de ellos es el dominante. Hay que tener en cuenta que no hay temperamento malo. Cada temperamento tiene sus debilidades, sus fortalezas. Por ejemplo, el temperamento sanguíneo puede ser expresivo, atento, pero también puede ser indisciplinado, inestable. O el temperamento colérico, que es independiente, productivo, práctico, pero puede ser también frío, puede ser dominante, egocéntrico, ¿no? Pero tenemos que recordar también que todos los temperamentos tienen sus puntos buenos. Hay algo muy bonito que leí, me gustó, que decía que nosotros necesitamos a las personas de temperamento colérico, pues ellos son líderes indiscutibles siempre. Necesitamos también a los de temperamento sanguíneo. Ellos son la alegría de todos. Necesitamos a los de temperamento melancólico. Ellos son siempre el sentimiento, la solidaridad. Y como no, también necesitamos a los de temperamento flemático, pues ellos son los que llaman la calma cuando las cosas se calientan. La suma de tanto el temperamento como el carácter determinan la personalidad de los seres humanos. Mientras el carácter se debe a un estímulo exterior, el temperamento está vinculado con las funciones endocrinas y está determinado genéticamente. Lo que podríamos decir es que mientras el carácter es el modo de responder a diferentes situaciones, el temperamento es la postura común cuando nada ocurre, cuando todo está relativamente normal. Gracias, voy a dar pase a mi compañera. Me llamo Carol y en este caso vamos a continuar con la exposición del grupo 4 sobre la personalidad. En este caso es la personalidad en base a la perspectiva de Carl Jung. Para Jung, la personalidad se conformaba de 3 sistemas: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Veamos lo siguiente. El inconsciente colectivo es el nivel más profundo u oscuro de la psique. Se transmite de generación en generación y es el depósito que controla las experiencias ancestrales. Nosotros como género humano vamos a ir almacenando las experiencias pasadas de toda la especie humana. Bien, vamos a ligar nuestras personalidades también con los patrones de conducta que hemos aprendido de manera innata a través del inconsciente colectivo. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Bien, el miedo a la oscuridad, a lo desconocido. Todo esto se va a transmitir de generación en generación. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, de acuerdo con Jung, que no solamente era un psiquiatra y psicólogo, también era un estudioso del arte y de la historia antigua. Él ve que las sociedades antiguas justamente comparten ciertos temas y simbología en común, pero sin embargo no todas van a estar relacionadas entre sí. Entonces, ¿cómo es que logran compartir estos temas? Es a través del inconsciente colectivo, que cada uno de nosotros, de nuestra personalidad, va a estar heredando ciertos patrones a lo largo de nuestra historia, ¿no? No solamente nos vincula con nuestro pasado, con nuestro propio pasado, sino también con el pasado de la humanidad. Bien. El siguiente es el inconsciente personal. Al igual que el inconsciente colectivo, va a almacenar información, pero esta vez de nosotros. Bien, y mucho de esta información o experiencias van a ser reprimidos y olvidados por ser traumáticos
o por ser triviales. El siguiente es el yo, es la conciencia, el centro de la conciencia, la parte de la psicopersonalidad en el cual se van a desarrollar procesos cognitivos como el pensar, el razonar, el percibir, el sentir, y también es cómo nos vemos a nosotros mismos. Bien, nosotros vamos a desarrollar todas nuestras actividades diarias a partir de nuestra conciencia o el yo. Y como vemos aquí en la imagen, todos estos elementos forman parte de la personalidad. Pero no solamente tenemos esos sistemas, sino también para Jung la forma en cómo percibimos el mundo y cómo enfrentamos el mundo va a ser a partir de dos aptitudes, lo que es el introvertido y el extrovertido. El introvertido es aquella persona que es un poco más retraída, tímida y que se va a orientar más que nada a sus propios pensamientos y sentimientos, mientras que el extrovertido es súper sociable, muy asertivo con las personas, está orientado al mundo exterior, a tratar con la gente. Pero para Jung no solamente van a existir estos dos tipos de actitudes, sino también que va a haber diferentes tipos, de introvertido y extrovertido, que los va a poder diferenciar a partir de su relación con estas funciones psicológicas. Estas funciones son irracionales, la percepción e intuición, y funciones racionales, pensamiento y sentimiento. Porque, por ejemplo, en las racionales obviamente vamos a cuestionar las experiencias vividas, mientras que en las irracionales no. Y es a partir de la unión de funciones y actitudes que se va a dar estos 8 tipos de personalidades o tipos psicológicos según Jung, ¿no? Reflexivo extrovertido, sentimental extrovertido, perceptivo extrovertido, así también con el caso de los introvertidos. Bien, y cada tipo va a tener sus propias características. Por ejemplo, yo me considero sentimental extrovertida porque me considero emotiva, sensible y sociable. Y otra cuestión también es, Jung consideraba la personalidad que se iba a desarrollar no solamente en la niñez, sino también en la etapa adulta. Está no solamente anexado o anclado a nuestro pasado, sino también a nuestras miras a futuro. Va a considerar mucho nuestros objetivos, nuestras metas y la autorrealización, que se va a lograr a partir de conocerse a sí mismo la personalidad. Muy bien, solamente dejarles una pregunta de compañeros y profesor. ¿Ustedes con cuál de los tipos de personalidad de Jung se relacionan más? Hola, buenas noches. Mi nombre es José Víctor Chávez y hoy les hablaré sobre la personalidad según como la definía el psicólogo canadiense Albert Bandura y su teoría del aprendizaje social, también llamado el TAS, que habla sobre la interacción y el aprendizaje. Bandura se centró en estudiar si el comportamiento observado afectaba el comportamiento de los niños, influyendo directamente en la manera de cómo estos aprenden. Se interesó por estudiar las causas de agresión en los niños como conducta adquirida. Los niños aprenden a comportarse mediante la observación y la imitación de la conducta violenta de los adultos. De ahí viene el determinismo recíproco. La persona influye en el entorno y el entorno influye en la persona. Bandura concebía la personalidad en la interacción de 3 elementos diferenciados: el entorno, la conducta y los procesos psicológicos, siendo estos elementos importantes para el estudio de la agresividad en los niños. Él decidió probar la teoría de Sigmund Freud, el cual creía que ver los comportamientos violentos ayudaba a liberar tensión y la agresividad de la persona que lo observaba, llevando a cabo el experimento del muñeco bobo, buscando demostrar que si a los niños se les exponía a la violencia, los haría más agresivos. El experimento consistía en agrupar a niños en en 3 grupos. El primer grupo se le mostraba un video donde aparecía un adulto con un muñeco golpeándolo en varias ocasiones. El segundo grupo mostraba un video de un adulto con un muñeco jugando con un muñeco en el cual solamente se mostraba jugando, pues, ¿no? Y en un tercer video en el cual se mostraba a una persona adulta simplemente con el muñeco sin ninguna interacción, obteniendo como resultados que el primer grupo de niños que observó el video de agresión se comportó de la misma forma, siendo agresivo, golpeando al muñeco, lanzándolo de un lado para otro. Tanto en el segundo y tercer grupo de niños que vieron el restante de videos en el cual solamente jugaban y otros videos no tenían ninguna interacción con el muñeco,
pues manifestaron comportamientos tranquilos y de juego. Este video nos hizo demostrar que los niños aprenden por medio de la observación. Y justamente eso se da tanto en la vida real, pues no, en la vida que cada uno lleva, tal vez con nuestros propios hijos, se puede experimentar eso vivido. Se ha podido ver que muchas familias que muestran agresión entre los padres, los niños están presentes, y esto, al observar este comportamiento, en un futuro también ellos pueden demostrar un comportamiento agresivo con sus compañeros de clases o sus amigos de juego, golpeándolos, insultándolos. Bueno, eso sería todo lo que tendría que hablar por mi parte y les agradezco por la atención brindada. Hasta luego. Muy buenas noches, mi nombre es María Nicolás Venegas, integrante del Grupo 4. Este video es un brevísimo resumen de cómo se formó la personalidad de un sujeto desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano. ¿Qué es? Para no complicarnos demasiado, diremos que es un conjunto de características y formatos que nos definen tantos como somos como persona, así como la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿Cómo se forma? Así como lo vimos en los libros Duelo y Melancolía, El yo y el ello, la persona, al menos en su yo, no es más que la suma de los objetos o de las personas amadas y perdidas, es decir, es un conglomerado de la historia de estas relaciones y elecciones de objetos. Su pérdida y la renuncia, dicho de una forma más sencilla, cada vez que nosotros amamos a una persona o nos apegamos a un objeto, es decir, que tenemos una investidura libidinal y lo perdemos como objeto amado, ese objeto no nos abandona del todo, pues el yo se ofrece en su lugar identificándolo con él para que podamos superar esta pérdida. Por ejemplo, el primer objeto de amor son los padres, y es a partir de la superación del complejo de Edipo, es decir, que renunciamos a ellos como objetos de amor y se completa el super yo y nuestra personalidad, al menos en este aspecto estructural. Por ejemplo, podemos identificarnos con el padre, con su fuerza, con su inteligencia, con la adultez, con los valores. También nos podemos identificar con la madre en tanto al amor, a su cuidado, a sus ideales. Desde luego, los patrones más estructurales también pueden ser como la ética, la moralidad, la religión, ¿no? Son parte de ellos. Siempre se va a repetir este patrón. ¿Qué quiere decir? Que es nuestra forma de relacionarnos con este objeto o con esta persona. Nuestro apego, nuestra forma de soltarnos de este objeto. Otras elecciones menos estructurales serían como, por ejemplo, con los hermanos, con los amigos, los maestros, las parejas, compañeros de trabajo, etc. Cada vez que renunciamos a ellos, incorporaremos parte de ellos o al menos algunos caracteres de ellos. Por ejemplo, yo tengo el carácter de mi mamá, como el amor por los animales, el respeto por el medio ambiente, son caracteres que definen parte de mi personalidad. Ahora podríamos preguntarnos o hacernos esta pregunta, ¿no? Si todos somos una especie de Frankenstein. La respuesta sería un sí y un no, ya que todos estamos formados de múltiples partes, pero eso no quiere decir que todos seamos iguales. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Esto sería todo.